Ahí Ay, sí. sí. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cuánto bien, súper. tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Sí. Hoy qué genial tenerte aquí y saber más de ti, porque hay muchas y hartas cosas que he visto por las redes. Eh, de verdad como que me pone súper orgulloso. Sobre todo, sabes que me dio como todo este bichito, sobre todo después de que tuve a mi hija. Ah, ya, ya, ya. Hace 2 años, ¿cachai? Ya, Entonces es la dije, primera. sí, Ya, sí. Entonces, guau, dije, ¿cómo sería en el mundo para ella? sí, Entonces, es un mundo que está súper complejo en muchos escenarios. De sí, hecho, escucha, parte de mi libro nace un poco por eso, ya. por esa preocupación de tratar de, ¿cómo decirlo?, a través de un poco de la ficción, tratar de poner sobre la mesa interrogantes. Ya. Como que esa es la idea. ¿No? Y Bueno, las ya que, fechas que va a tener que pasar y todo eso, como que ahí uno se empieza a dar cuenta. De hecho, varios de los papás de las niñas que llegan a Niñas Pro, claro, como que ahí recién reflexionan. Como decía, oh, y cuando estaba en la universidad, no sé, y tenía solo una o dos compañeras, como que ahora, claro, me cae la teja y no quiero que mi hija pase por eso. tipo, sí, pues, o sea, de cierta forma nosotros igual como que fuimos, entre comillas, privilegiados porque la carrera de nosotros Sí, igual no era tan así. más o menos, claro, Eh, balanceado. Era más o menos balanceada, pero cuando yo recuerdo que lo que nos decían los chicos que iban antes que nosotros, eh, y que estaban antes y que decían, cuando estaban en los niches, Ah, sí. decían que nadie quería irse o sea, que la carrera se fuera de allá porque te van a ir todas las mujeres del campo de ingeniería. Oh, Entonces, eh, tiene mucho que ver como esa relación de lo que sí, pasa con las mujeres. sí. Pero, pero bueno, esperemos a que llegue un poquito más de gente para que Ya. a poder presentarte bien, digamos, un poco conversando. Oye, vi tus perritos. Sí, los Sí, agoté ayer. Salimos a ver, el lunes terminamos como la primera tanda como de todas las vacunas para que puedan salir a la calle. ya. Así que ya estábamos todos encerrados desde febrero. Ah, Porque tengo la familia completa. Tengo el papá con la mamá y las ya. dos hijas. ¿Y sus cachorros, Eh, los más pequeños? ¿Cuánto sí, tienen? 3 meses cumplieron Tres el meses, lunes. nada. Sí. Entonces ahí el lunes tuvieron la última vacuna y ayer pudimos salir como por primera vez a la calle y era como así como que echaban sus orejitas para atrás y corrían. Y yo así como tratando. Buena, qué buena. Sí, Oye, así ¿y que los ahora papás ya se cuánto vienen los tienen? niños. La mamá tiene 5 años y es una No. Alaskan Husky, entonces ella es más flaca, entonces como que por eso ahora parece como hermana de las hijas, Ya, pero es la vale. mamá. Y el papá es un husky siberiano, entonces él es claro, el más grueso, pero en realidad no es que sea tanto más, sino que su pelo es muy largo. No es más Es largo. como frondoso, así, se ve grande, así imponente. Sí, Ya. ¿Y tú estás en Conce ahora? sí, sí. Estás en Conce. Ya. Sí. No, me Bueno. encantó acá el verde, el agua. Es demasiado como natural la vida acá y de buena calidad. Entonces, uno se puede mover en bicicleta si quiere. Bueno, Ya, igual llueve harto, como en Valdivia, ya. pero no es tan terrible tampoco andar en auto. O sea, como que uno no se estresa en realidad como por los otros lados. Así que eso me gusta. No como acá en Santiago. Oh. Sí, sí, sí. Oye, para la gente que ya se está uniendo de a poco, porque esto de todas formas va a quedar grabado y entonces lo vamos a aprovechar. Eh, este primer capítulo de Digitalmente Claro, la idea es conversar con gente de ciencia y relacionarlo con la literatura y en este caso con la ciencia ficción. Vamos a hablar un poco de eso, pero primero voy a presentarte, Mabel. Eh,
para mí de verdad es un orgullo, como te lo dije en un principio, es un orgullo tener una compañera de la universidad y con tantos logros. Mabel es ingeniera en bioinformática, igual que yo. Nos conocimos en la universidad. Ella es doctora en ciencias de la computación. Además es académica del doctorado de inteligencia artificial de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Sí. Sí. Y también forma parte de la Fundación Niñas Pro, de lo cual vamos a estar hablando porque es muy interesante y sobre todo, bueno, toda la gente que yo le dije que íbamos a hacer esto, le dije, oye, tú que tienes hijas, escúchalo porque esto va a ser súper interesante, sobre todo en un mundo tan tecnologizado y en un lugar donde todavía cuesta un poco que las mujeres se abran a las ingenierías, a las ciencias en general. Así que bienvenida, Mabel. Gracias, Rodrigo. Sí, yo estoy súper contenta. El otro día, bueno, te había dicho que iba a comprar tu libro para leerlo en vacaciones de invierno. Ayer salí de vacaciones, así que el miércoles ando en el centro y lo compré. Así que ahí ya empecé a leerlo. Y también estaba súper orgullosa así cuando llegué a la librería y fue como... Porque fue una librería grande. No vamos a decir marcas porque no estamos oficiados. Pero fue como de la... No, pero no importa, si está el libro está igual en todo Chile, en esa librería. Y fue como, qué orgullo, así como encontrar así como tu libro y que seas como un autor destacado, así que también estaba súper feliz. Qué buena, sí. Pucha, empecemos, pues. Vamos a hacer alguna serie de preguntas. La idea es que te explayes de lo que conversemos y si sale alguna pregunta también ahí entre medio, la idea es darle respuesta. Bueno, como te dije, Mabel, eres ingeniera, doctora en ciencias de la computación y también saliste premiada como una de las 50 genias del año. Súper importante ese galardón. De ahí quiero que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, para la gente que está acá sumándose de a poco y que ve de cierta forma estos títulos, un doctorado medio lejano, ¿de qué forma tú le explicarías a un niño, a una persona común y corriente, a tu vecino, no sé, qué es lo que haces tú en tu día a día? Ok. Bueno, yo como ingeniera en bioinformática, al momento de entrar al doctorado, bueno, yo como en tercer año más o menos de la carrera descubrí que me gustaba mucho más programar que la parte de ciencia. De hecho, la parte experimental lo pasé pésimo. Microbiología me daba mucho asco. ¿Del laboratorio? Del laboratorio. Sí. Entonces, pero ya estaba en esto y además igual como por un poco de altruismo, como que siempre mi objetivo fue como responder preguntas biológicas y ojalá como de salud. ¿Ya? Entonces, para el doctorado yo ya tenía súper claro que lo mío iba a ser computación, pero como respondiendo un problema biológico. Entonces ahí me di varias vueltas. Yo en ese entonces trabajaba en Estados Unidos, en Ohio, y me tocó ir a un congreso y me tocó almorzar con el que era en esa época el director de posgrado de la Universidad de Concepción. Entonces le pregunté que cómo eran los programas, las becas y todo eso, y ahí como que encontré un programa en computación en donde yo podía seguir haciendo bioinformática. Y en Estados Unidos, todas las universidades que yo había recorrido, los programas de bioinformática eran doctorados en biología molecular. Y eso implicaba seguir haciendo experimentos. Sí, y dije, no. Y bueno, renuncié, me vine a Chile al doctorado. Y a lo que me dedico entonces es ahora a crear algoritmos para entender cómo funciona la vida, ¿ya? Y ver en realidad, por ejemplo, ahora tengo un proyecto que es de acuicultura, que es mi Fondesit, y estoy estudiando cómo responde como en la parte inmunológica el salmón del Atlántico, que es el segundo Producto Interno Bruto de Chile, la acuicultura. Primero está la minería, después está la acuicultura, claro, frente a la infestación por el piojo de mar y el cambio climático, ¿ya? Entonces, lo que yo trato de hacer en todo esto como de la inteligencia artificial
es modelar una red neuronal que me permita integrar distintos tipos de datos, ¿ya? Como la parte medioambiental, tengo datos de sensores, por ejemplo, me conecto a los satélites también, tengo secuenciación genética de los peces, tengo la contaminación también, ahí igual le pido como hartos datos a hacer la pesca igual, y somos un equipo igual de más investigadores que también, por ejemplo, ven solo la parte bioquímica, la parte inmunológica, y yo, claro, hago como todo lo que es análisis de los datos y la interpretación finalmente de la integración de todos estos datos, ¿no? Yeah. Entonces, eso es como más o menos lo que me dedico, y bueno, finalmente el ADN, que es como la interpretación de la vida en datos, ¿ya? También lo aplico a plantas, también lo aplico a humanos. Mi tesis, en realidad, del doctorado lo hice con pacientes con cáncer, pero trabajar con humanos es mucho más complejo. Ya, porque hay que pasar por una serie de permisos éticos y todo más. De obtener los datos, es complejo. Sí, y principalmente el principal problema es que nadie va al médico porque se sienta bien. Entonces la mayoría de los pacientes llegan a una etapa muy terminal. Entonces, claro. También es complejo porque tú no puedes tener seguir. Un contraste. Sí. Yeah. Sí. Uy, genial. De verdad lo explicaste así como súper claro, porque en realidad hay veces cuando me dicen que yo igual ahora me dediqué más al desarrollo. Yeah. Prácticamente eliminé los laboratorios de mi vida. Entonces, cuando te preguntan, oye, ¿qué? ¿No? Ingeniero en informática. ¿Informática? No, bioinformática. ¿Y qué es eso? Entonces, lo resumiste de una forma súper clara, así que genial. Pasemos a Niñas Pro. De verdad, felicitaciones primero, porque hace poco vi que nuevamente los premiaron por ser un proyecto súper interesante que acerca a las niñas, ¿cierto?, a STEM. Y lo voy a dejar hasta ahí nomás para que lo expliques tú. Y dentro de eso también me gustaría que conversáramos un poco de los mitos que existen cuando niñas y jóvenes quieren entrar al mundo, sobre todo de la programación y la tecnología y la ciencia. Entonces, Mavi, cuéntanos un poquito de qué se trata Niñas Pro. Ya, bueno, Niñas Pro es de niñas programadoras. Entonces, lo que hacemos es promover la programación en niñas de octavo hasta cuarto medio, ¿ya? Y que sea libre de estereotipos, ¿ya? A nivel nacional existe una olimpiada de informática, entonces como que históricamente siempre habían ido hombres, niños, a competir, y eso no quería decir que a los talleres no llegaran las niñas, pero como que les daba mucho temor, vergüenza, como ir a la competencia. Entonces como que hacían todo el curso, pero no llegaban a la competencia. Okay. O muchas también tenían mucho talento, pero como es una cuestión competitiva, era como, no, es que los hombres son mejores, y se retiraban del taller. Entonces dijimos, separémonos del discurso mixto y hagamos una versión que sea solo para mujeres, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, en realidad, que el tipo de aprendizaje de las niñas era colaborativo y no competitivo. Entonces ahí ellas comenzaron, claro, obviamente a potenciarse y armar sus propios teams, y ahora van a la competencia con sus poleras rosadas. Ok. Sí, y hay primero una competencia a nivel regional, y de ahí después está la nacional, y también después de la nacional se va a la internacional. Entonces ahora, desde que está Niñas Pro, llegan niñas a la competencia internacional. Qué buena, representando a Chile. Sí, de hecho ahora van a Corea, una de las ganadoras, a la competencia internacional. Así que ahí estamos tratando de apoyarlas igual, para conseguir fondos y todo eso, porque como somos una fundación, claro. Por donaciones. Hablaste de que eran mucho más colaborativas. Cuando van a estas competencias, ¿ya van en grupo? ¿Van como teams? Sí, como teams.
Ya. Sí, sí, sí. Entonces ahí ellas, por ejemplo, tienen distintos problemas que tienen distintos niveles también de dificultad. Ok. Y ahí, claro, hay que tener mucha estrategia, pero finalmente las niñas, bueno, yo ahora como profesora, me pasa que las veo como estudiantes en la universidad. Ah, Entonces, más allá de ir o no ir a la competencia, yo siento demasiada emoción cuando así llego, no sé, por ejemplo, este año, ahora tengo un curso de primero ya. y llegué y vi así como más niñas que el año pasado y de esas niñas habían ido también como varias a niñas pro y como que por eso conocieron las carreras de Qué buena. ingeniería. Sí, y a veces también me las topo en el pasillo de la facultad y es como, ¡ay, entraste a la universidad! Y como que qué alegría y todo eso. Y a una ingeniería. Y a una ingeniería. Y a una ingeniería. Sí, entonces igual estuve sacando estadística hace poco, claro, como, y sí, o sea, hemos ido aumentando, por ejemplo, de un 17 a un 30, 35% en el ingreso de mujeres. Igual la universidad obviamente tiene como varios programas de inclusión, Ya. pero yo por lo menos que lo veo directamente en informática, es como, oh, así como, qué felicidad. Y Qué bueno. lo otro que pasa, que como es un voluntariado, que esas niñas que entran a la universidad después son voluntarias. Ah, van a retribuir entonces Van a lo que retribuir. ellas aprendieron. Sí. Uy, qué Entonces, buena esa. yo ahora les digo que es como una secta, porque después, después se gradúan y pasan a ser socias de la fundación. Ah, ya. Ya, Entonces, es como que nunca te vas. ya, ya. Sí. Sí, Ah, entonces qué es buena. una cadena así, en realidad, claro, en donde las niñas, claro, llegan como alumnas. Por ejemplo, Karen, que ahora es nuestra presidenta de Niñas Pro, Karen llegó como estudiante a hacer los talleres y, por ejemplo, ella entra a estudiar ingeniería electrónica Ah, eh, y ahora está a punto de entregar su tesis el próximo mes. Y, y todas, claro, es como que ella siempre dice, como yo nunca se me hubiera pasado por la cabeza estudiar electrónica. claro. Entonces uno va mostrando también, no solo le enseñas a programar, sino que igual vamos invitando charlistas y mujeres igual como que ellas vean cercanas y que están estudiando una ingeniería y que ellas también pueden. Entonces así uno Claro, las va motivando. claro. Uy, qué buena. Oye, pero ¿y Niñas Pro funciona a lo largo de Chile? Sí, ¿O sí? sí, tenemos 9 sedes, en Santiago hay varias, estamos Ya, siempre asociados a una universidad, ya. ¿ya? Dado que ellos nos aportan sus laboratorios de computación, entonces nosotros tenemos convenios, entonces por ejemplo está la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Santa María con su sede en Santiago y en Valparaíso, la Ya. Universidad de Coquimbo, la Universidad de los Andes, la Universidad Mayor, ya, acá la universidad también eh, de Concepción acá y tenemos también una sede online para todas las ¿Ya? niñas que viven como en los extremos del país ya. O a veces algunas también que le acomodan más la versión online que ir presencial el sábado. Ah, ok. Ok. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué Ya, en es esas bien, clases? es bien complejo porque es como a nivel de programación uno universitario y Ya. enseñamos C++. ¿Ya? Ok. Así partimos, pero ahora también tenemos talleres en Python, tenemos talleres de inteligencia artificial, de machine learning, ahora tenemos talleres de robótica, Vi que estaban robótica, trabajando con Arduino. robótica, sí, sí. Ah, Tenemos dos talleres de Arduino. Ahora también tenemos uno de robótica acuática. Ahora también queremos hacer uno de agentes, que ese es ya, nuevo. Entonces ahí, dependiendo de el interés que vayamos viendo como en las alumnas, también son como los talleres que vamos proponiendo. ya, ya. Uy, qué genial. Y cuéntame un poco de estos premios que Ah, han tenido, y sobre todo del bueno, último. sí, el último es de ONU Mujeres Ya, y la Embajada de Finlandia. Que claro, premió 5 organizaciones que tienen como el enfoque en educación en STEM ok, y el nuestro es como con el impacto social.
¿ya? Porque habían como uno que era de un grupo de un colegio, otro que era como de más del área eh, de los telescopios, de astronomía y todo Ya, eso. Entonces, claro, el nuestro era como un grupo social, ¿ya? Que tiene como un alto impacto en las carreras STEM, finalmente. ya. Entonces, porque ya llevamos más de 3.500 niñas graduadas como desde que existimos, Uy, de ¿y nuestros eso talleres. desde cuándo es eso, más o menos? Desde el 2016. Ya, Ya, ya cumplimos 10 años 10 este años. año, sí, sí. Bueno, Y claro, y al principio era solo el taller de C++, y eso también es súper frustrante, o sea, no es fácil, y muchas niñas llegan y se dan cuenta que en realidad, no sé, lo de ellas es como el lado artístico, o el sí, lado, no sé, pues, me voy a estudiar derecho u otras carreras, pero el hecho de pasar por ahí también igual hace que tengan un pensamiento lógico matemático. Entonces, exacto. independiente como de lo que quieras ir a estudiar después, en realidad te prepara para en realidad ir a la universidad, ver cómo es la universidad el día sábado, y que tus Claro, sí. tutores, claro, los tutores de los talleres son alumnos de la universidad. Y tienen ese intercambio de también, Claro, hacen preguntas, oye, ¿cómo estar aquí? Y claro, todo. sí. Claro, Sí, en que el tutor llegue con ojeras el sábado y como no, que estoy haciendo una tarea que no me funciona. claro. Entonces, claro, cuando ellas después entran a la universidad, como que ya conocen gente. Y lo otro que a mí me gusta mucho de ser de región, ser una sede en la región, es que igual llegan niñas de los alrededores o de otras regiones, y por ejemplo las que están acá en Concepción les ayudan a esas niñas a buscar arriendo. Entonces se Ah, forma una vale, comunidad. vale. Y entre ellas, por ejemplo, también empiezan a hacerse amigas y es como, oye, yo ando en patines, ya juntémonos a andar en patines. Yo bailo K-pop, entonces juntémonos a bailar K-pop. Y así, y Van hay haciendo sus redes, pues, o sus sea, redes. a través de otros gustos. Sí. Sí, La programación no lo es todo. sí, sí. Entonces, claro, el taller te enseña a programar, pero en realidad te enseña y te da muchos otros beneficios. Claro. Sí. Oye, qué buena, qué genial. Eh, pasando un poco a, a ti, a la Mabel como persona, como niña, volviendo a esta Mabel niña, a tu infancia. ¿Hubo algo que te dijo, oye, voy a estudiar esto, voy a programar, voy a meterme en la tecnología? ¿Algo que leíste, alguna inspiración en alguien, alguna película o algo que te dijo, oye, la tecnología, sí, quiero esto para mi vida? Ya, es súper divertido porque yo diría que fue más casualidad e ignorancia, ¿Ya? porque yo era, mis papás siempre se acuerdan y mi abuelo igual, que yo era demasiado preguntona y era como, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Ya? Y vivía con muchos adultos, entonces como que, claro, todos trataban de explicarme así. Y yo quería como algo con ciencia. ¿Ya? Y mi mamá me compraba lo de Carito, de esa época Ya, que para la sí. gente joven que está mirando, qué bonita carita. Como una revista que venía en el diario el fin de semana y venía así como, hágalo usted mismo, así como Sí, era experiencia que no venían voy a los hacer en la casa. recortes y Sí, las minitas y cosas para armar sí, también. De veras, sí. tienes razón. Sí, y yo me juntaba como a jugar con mis vecinos y como que siempre estaba haciendo experimentos y probando cosas, o a veces me dio por hacer un insectario y cazaba bichos y los guardaba como en frasquitos con alcohol y los Ya. miraba y los estudiaba y hacía como cosas así. Entonces cuando di la prueba, que en esa época era PSU, Claro. ahora es PAES, Y cambian el nombre todos yo, los años. claro, yo dije, quiero estudiar algo con ciencias, pero me iba bien en matemática, pero nunca había programado ni nada, ¿Ya? y en esa época salían los resultados en el diario El Mercurio, entonces venían como consejos de cómo escoger tu carrera. Y decía como, si la carrera estaba como en una universidad privada y en una estatal, es como, se va a saturar. Entonces como que trata de escoger como una carrera que no esté en tanto sitios de educación.
y salía Ingeniería Bioinformática única en Latinoamérica. Así Sí, que ese era el titular. Y yo dije, sí. esto es. Y era con ciencias. Era ciencia y era una ingeniería. Entonces yo dije, voy a postular a esto. Pero entré en realidad y como que ahora me doy cuenta sin saber mucho a lo que iba. Ya, Entonces igual los primeros años fueron súper difíciles y sobre todo que uno ahí nota la brecha también como del colegio en donde uno viene. sí, Y sí, se notaba, nuestros se compañeros notaba. que venían de colegios privados ya sabían derivar, ¿cierto? Ya han avanzado en matemática, pero mucho más que Sí, otros, sí, sí, sí. Entonces para mí los primeros años fueron tremendamente difíciles. ¿Ya? Pero ya cuando llegué a tercero y llegué a ingeniería de software, llegué a informática 1 y todo eso, me iba muy bien. ya. Entonces como que ahí yo recién sentí que me equiparé como Al con resto. al resto. Y claro, y ahora como profe lo veo y yo digo, sí, o sea, eso me pasa por haber ido como a una educación como no de primer nivel, que en realidad, claro, era más de esfuerzo. Claro, exacto. Entonces, claro, me tuve que poner como tanto al día en los primeros años que, claro, cuando llegué a tercero de la universidad fue como boom, así como que salté. Y me Ya, acuerdo que me fue muy bien en esos cursos porque eran principalmente creatividad. O sea, ingeniería de software no habían pruebas, no habían certamen y era solo tu creatividad y tu constancia en el trabajo. correcto. Entonces, después fui ayudante hasta que me gradué de ese ramo. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que me gustaba mucho y me fluía demasiado era la programación, Ya, ¿no? Entonces, después cuando busqué la tesis, el tutor que tuve fue en la Universidad Católica y le dije, quiero una tesis en donde no tenga que hacer experimentos. ya tenía que poner las manos en el laboratorio. Claro, y él tenía un laboratorio y me dijo, mira, tengo una colaboración en donde ya tengo los datos Ya, y te propongo analizar, y era analizar como las enfermedades genéticas del pueblo mapuche huilliche. ok. Y fue como súper interesante, y igual fue entretenido porque tuve que estudiar como historia de Chile, Sí, como para darle sí, como un contexto también como de que las personas se enferman de esto y no de esto, etcétera. Y, y también historia universal, porque claro, nos conquistaron los españoles, y qué enfermedades traían los españoles y ellos de dónde venían y ya. Entonces, me pareció súper entretenido. Y entonces, bueno, volviendo a la pregunta, yo diría, claro, la decisión la tomé porque mi niñez me gustaba eso, como de la ciencia y era muy curiosa, ya, pero la programación la descubrí tarde. Entonces yo ahí pienso y siempre les digo como en el discurso de bienvenida a las chicas de Niñas Pro, como si hubiera habido un Niñas Pro en mi época, cuando yo ya, estaba en el colegio, yo creo que hubiera estudiado informática. claro. Más informática más dura. Sí, Sí. sí, sí, y no hubiera estudiado informática, porque yo pensé que era buena en ciencias y no. Era netamente, y hoy día soy muy feliz en el departamento de informática, como que todos se ríen porque dicen como ya son todos TEA. Sí, y como me siento muy bien, y ese es mi lugar, Uh, y ese es todo un es gran tema, ordenado, y todo, es un todo, gran tema, todo. es un gran tema eso. Quizás hay como invitar a una amiga que no sé si está, parece que está en el live. No, se salió, pero quizás puedo invitar a una amiga que es experta en eso, así que, y que le haga el análisis a todos los informáticos que están Claro. para ver si tienes razón. Yo creo que sí, hasta cierto punto yo diría que sí. Oh. Oye, y esto que es como se ve como tan lejano, yo creo que para el día a día de la gente. Eh, Hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de algoritmos y todo esto. Claro, uno dice ahora inteligencia artificial y yo creo que la gente que no sabe mucho lo asocia inmediatamente a, a estas inteligencias artificiales que se propagaron en los últimos años. Incluso más de alguien te va a decir, oh, inteligencia artificial, oh, sí, ChatGPT. Claro. Es lo primero que te van a decir. O no, una imagen hecha con IA o un video hecho con IA. Pero es mucho más que eso. Es Sí, mucho más sí, que sí, eso. sí. Y de hecho, los inicios de eso,
parecieran como un poco rudimentarios con lo que hay ahora. Y para tratar de entenderlo de alguna forma un poco más simple, ¿cómo puede un algoritmo y el machine learning y la inteligencia artificial ayudar a mejorar el bienestar de las personas o de los seres vivos en general? Por ejemplo, el proyecto que tú tienes, que es, obviamente es mejorar el bienestar, en este caso de una especie que es súper importante para el país, como son los salmones. Entonces, ¿de qué forma estos algoritmos ayudan a eso? Bueno, estos algoritmos en realidad son modelos de aprendizaje que están basados en experiencias, en datos, ¿ya? Entonces, y por eso también hay mucho sesgo dentro de estos algoritmos, porque si yo no le muestro algo, el algoritmo, cuando vea un dato nuevo, no va a saber qué es lo que es. Okay. Entonces, por eso hablamos que ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, están entrenados, estos grandes modelos de lenguaje, están entrenados con miles de millones de textos y parámetros, etcétera. Y en realidad es como tomar todo lo que hay en la historia, ¿cierto? Y entrenar un modelo que aprenda a resolver una tarea. Okay. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un modelo de inteligencia artificial que aprenda a clasificar el clásico perros y gatos, tengo que mostrar imágenes de perros y gatos y decirle esto es un perro y esto es un gato, ¿ya? Entonces ahí si uno va a mirar como en el detalle en qué va a ir comparando, en el tamaño de la oreja, el tamaño de los hocicos, los colores, el largo de los pelos, etcétera, etcétera, y como todos los detalles y las características que hacen que uno diga esto es un perro y esto es un gato. Okay. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Se han entrenado estos modelos de inteligencia artificial en realidad que pueden conversar contigo, ¿cierto? Pero que son generativos. Ya. Entonces, están entrenados para responder cualquier pregunta, pero no con una profundidad en realidad que es lo que nosotros como científicos hacemos, ¿cierto? Al momento de querer resolver un problema. Y ahí está un poco la diferencia. Entre estos modelos que son como más comerciales, por los de texto generativo, sí. y que la gente puede acceder súper fácil, incluso si hasta sin siquiera registrarse, puede utilizar esos modelos. Claro, y por eso es que todos los años sale una nueva versión, porque en realidad incluimos todo lo que se va produciendo en un año, se le añade al modelo nuevo, y por eso es que ahora es capaz como de responder de todo, porque los primeros modelos uno no podía preguntarle qué día es hoy, qué hora es. Exacto. Porque no sabía nada de la actualidad y te respondía y te decía estoy entrenada con datos hasta el día tanto. Sí, recuerdo que lo decían en un principio, sí. Sí. Y ahora, bueno, los modelos salen cada 4 meses, cada 3 meses sale un modelo nuevo y como hay tantas empresas metidas ahí entre medio, y bueno, quizás esto es hasta para que lo conversemos en otro momento, porque también hay gobiernos que están metidos en esto. La influencia política. Hay mucha influencia política en esto. Ha pasado recientemente con Anthropic, pasó ahora con lo que pasó recientemente también con OpenAI, cuando sacó el nuevo modelo de GPT. Hay algo gigante ahí por detrás. Que quizás nos va a dar para otro momento, porque de verdad es como súper grande todo esto. Entonces, volviendo un poco a cómo se generan estos algoritmos y volviendo un poco más a la base también de la programación, ¿cómo es para ti el proceso creativo de generar un algoritmo nuevo, de resolver un problema con un algoritmo? Lo dijiste antes, que había mucho de creatividad en esto. Sí. Y incluso más de alguna vez me he atrevido a decirle a alguien que me pregunta, oye, pero ¿cómo es programar? Yo digo, es como una especie de arte, de cierta forma. Es un arte, sí. Es un arte. Yo leí hace poco un sujeto que había posteado en X, que había utilizado Claude para hacer bytecoding y hacer un programa
el cual le había tomado, voy a mentir una cifra, pero le había tomado, no sé, 3 semanas en hacerlo, súper complejo, y quiso hacer una modificación. Y se metió a leer el código y no pudo hacerla. No pudo hacerla, no porque estuviera mal hecho el código, sino que porque no era su forma de programar. No era como él programaba, y él lo dice. No pude entenderlo bien, a pesar de que estaba comentado por todas partes, pero no era la forma en que yo programaba. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, tuve que eliminar todo y empezar de cero. Y es como por lo mismo, porque sí, es como, de cierta forma, un arte. ¿Cómo es para ti? Sí. Para mí es un proceso muy creativo, y yo primero programo en papel o en la pizarra y tengo muchos cosas. Entonces ahí voy como armándome como mapas de cosas, y voy pensando, ya, esto le voy a dar prioridad, esto no. Entonces, que igual al momento de colaborar con mucha gente, a veces igual llega como gente que estudió otra cosa y que aprendió como a programar como a la mala, por sí mismo. Ya, vale. Y dicen, no, sí, yo también puedo resolverlo. Y yo le digo, ya, pero tu código, ¿cuánto se demora? Y su código se demora, no sé, 3 horas. El mío se demora 4 minutos. Claro. ¿Ya? Porque igual también me preocupo mucho del proceso de optimización, de utilizar los recursos computacionales, de ver la arquitectura computacional que uno tiene disponible y uno puede, claro, distribuir, ¿cierto?, las tareas, versus que alguien que solo sabe cómo ocupar nomás el computador y echa a correr su proceso. Entonces, mientras haya RAM, no importa. Claro, eso. Sí, pero también como pensemos en el medio ambiente, porque este igual consume claro, bastante energía. Las GPU ahora están carísimas. Y en momentos como de en realidad también plantearse cómo voy a optimizar eso, si no porque tenga 80 GB de RAM, cómo las voy a ocupar todas, si en realidad no puedes hacer tu proceso con mucho menores recursos. Entonces yo siempre pienso bastante el proceso y luego programo. Y ahí voy viendo qué cosas puedo minimizar. También hago harto testing entre medio y luego ya lanzo como todo, porque igual trabajo con grandes probando porciones de código. Sí, y sobre todo porque trabajo con grandes volúmenes de datos, entonces como que no analizo un ser vivo, sino que una población. Y para el nivel también de las técnicas de secuenciación que hay, eso igual implica, no sé, por cada individuo, no sé, a veces son 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas, y si tengo 100 de esos, pasamos a terabytes. Entonces ahí todo es mucho más complejo, y por mucho que tengas como un supercomputador, claro, se va a demorar y tú en realidad necesitas como buenos resultados al final de tu análisis. Entonces ahí gasto, claro, como harto tiempo, yo iría más en pensar que en programar y resolver en realidad como el problema, porque en el computador, porque si tú tienes una buena estrategia, en realidad el código ya es lo de menos. Así que yo siempre le digo a los alumnos, tengo muy claro quién copia, porque es imposible, aunque yo tenga 100 alumnos en la sala, ningún código va a ser igual a este. Sí, porque este es un proceso creativo. Exactamente. Sí, oye, qué genial, es como lo mismo que, no sé si te acordás de las primeras clases de programación 1 que nos decían lo mismo. Sí. Porque es un proceso creativo. Finalmente es un proceso creativo. Eso es lo que me pasa a mí muchas veces cuando aparece alguien y te dice, oye, mira, hice este programa con IA. Y digo, ya, pero ¿y tú sabes cómo funciona? No, pero funciona. Ok. Claro, y tú le dices, ¿y si lo vas a escalar? Exacto. Y la seguridad, tú lo entiendes. ¿Y qué pasa si te quedas sin IA? ¿Lo puedes modificar? Exacto, sí. Es un tema también, porque también hay de hecho, está lleno en internet de cursos y pseudo carreras que están enfocadas en eso.
Sí. en casi, de cierta forma, matar el proceso creativo o minimizarlo mucho. Uf. Y hablando un poco de las inteligencias artificiales, si hubiera de alguna forma la forma de entrenar a una inteligencia artificial para que resuelva algún problema y que lo resuelva bien, ¿cuál te gustaría que fuera? El de salud, definitivamente. ¿Salud? Sí. O sea, todavía vemos los hospitales públicos, o sea, la gente que se atiende en el sistema público muere muchas veces esperando. Sí. ¿Ya? Es demasiado triste ver que alguien, por ejemplo, se puede secuenciar y puede ir a una clínica y pagar 2 millones de pesos para ver de qué enfermedad es prevalente y así prevenirlo versus que un paciente que está en FONASA no puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿No? Entonces, por eso un poco lo que te decía, que al principio que nadie va al médico porque se siente bien. Exacto. Entonces, sí. Claro, en salud hay mucho desarrollo, entonces, pero también pasa un poco de política porque como está el MinSal y cada Seremi tiene su sistema independiente, entonces, por ejemplo, el de Concepción no conversa con el de Santiago y yo lo tengo en Amazon, el otro lo tiene en Azure y el otro tiene un sistema en NVIDIA y cada uno tiene su sistema distinto y una organización interna diferente, a pesar de que uno dice es el Fondo Nacional de Salud, ¿no? En términos como de arquitectura, cada uno ve cómo lo resuelve. Yeah. Y también las demandas son distintas, ¿no? La gente de Punta Arenas no se enferma de lo mismo que la gente de Arica. Exacto. Entonces, ahí, claro, uno dice, vamos a resolver el cáncer y vamos a hacer un algoritmo a lo mejor que analice imágenes, ¿ya? Imágenes de resonancia magnética. Pero tú tienes que entrenar un modelo para una condición. O sea, como exacto. Tengo muchos colegas y para una población. Eso, sí. Que, por ejemplo, trabajan con imágenes de resonancia magnética en neurociencia. Pero uno entrena un modelo para el Alzheimer, el otro entrena un modelo para otra enfermedad y así. Entonces, cada uno, claro, a través de distintos proyectos va levantando como una nueva propuesta, pero eso queda como solo en ese hospital con el que tú postulaste o que está asociado a tu universidad, pero no queda como para el resto de Chile. Entonces a mí me gustaría, claro, como que fuera como más inclusivo y que salud fuera como lo primero que uno quisiera abordar y que, no sé, a lo mejor, porque hoy en día casi todas las personas tienen un celular, entonces que, no sé, uno pueda como, no sé, escanearse o, no sé, ir a la municipalidad quizás y hacerse un test súper rápido y que, no sé, insertes como un dispositivo en el celular y sepas de inmediato como en qué condiciones estás y no sé, eso te llevará a una alerta, no sé, algo así me imagino. No sé, claro. Un poco como los capítulos de Black Mirror. Sí, sí. Ahí, bueno, ahí tú mezclas un poco lo que es la ciencia ficción con estas tecnologías que se nos presentan o que nos gustaría que fuesen así. Sí. A cada rato se ven noticias de este país entró en un modelo de inteligencia artificial para ver el cáncer de mama. Claro. O este otro país hizo un modelo para ver el cáncer de próstata y así. El del pulmón y van apareciendo modelos aislados en muchos lugares, pero como que todavía no los vemos acá cerca. Claro, de hecho, durante la pandemia yo participé de varios proyectos de COVID y todo era distinto y, por ejemplo, los pacientes de Santiago eran muy distintos a los de Concepción, los enfoques que tenían también eran distintos y después dijimos comparémonos con el resto del mundo y el modelo tú tenías que volver a ajustarlo porque ese modelo de inteligencia artificial no servía, por ejemplo, para compararnos con los europeos y así. Claro. Entonces,
Depende mucho, claro, de los datos de entrenamiento que tú le des a la máquina para crear el modelo. Y hablando de eso, porque pareciera un poco que lo que me dices tú, como el ideal sería como encontrar esta inteligencia artificial general que nos resolviera el problema de salud de una sola vez. Hace un tiempo atrás, y no tanto tiempo, yo creo, debe haber sido quizás como un año, Elon Musk, por más que muchos lo quieren, otros no lo quieren tanto por sus dichos, pero bueno, de repente tiene su acierto del tipo. Elon Musk tuiteó algo, unas pocas palabras, y dijo: hemos pasado a la singularidad. ¿Estamos de verdad como cercanos a tener como una inteligencia artificial como más consciente? Consciente de, quizás no en los términos de conciencia humana propiamente tal, pero un poco más consciente y que sea capaz de incluso de ser consciente de sí misma y repararse, mejorarse y actualizarse a sí misma. Ya, no, definitivamente no es como que tengan conciencia y sean seres autónomos, a pesar de que está el aprendizaje por refuerzo, y uno puede entrenar, ¿cierto? Como, y darle feedback positivo para que una máquina diga así y aprende esta tarea. No es que sean modelos conscientes, pero sí muy bien entrenados. ¿Por qué? Porque disponen de tantos datos, se han integrado tantas aristas distintas al entrenamiento de su modelo, que el sistema de aprendizaje es tan bueno como el de un humano. Entonces, al momento en que uno quiere buscar patrones, generalizan también y te dan una buena predicción, te dan una buena clasificación, etcétera. O sea, resuelven el problema que tú quieres resolver también, que la gente dice: sí, como que está adivinando mi vida. Claro. Pero es toda una cosa de probabilidades y de patrones. Y de patrones, exacto. Sí. Entonces, yo diría, es como, no es que tenga conciencia, sino que simplemente está tan bien entrenado, incluye tantas aristas distintas, que en realidad no hay un punto en donde tú puedas decir: aquí se está equivocando, ¿no? Pero sí se equivoca, y por eso todavía como que los programadores ahora, la mayoría en la industria está trabajando más como supervisor de la IA. Sí. Que creando código nuevo, porque es como ellos tienen súper claro como la lógica de resolver ese problema para el que fue contratado. Entonces, claro, como dicen, ya, esto por aquí está mal, y cierto, y van mejorando los prompts. Exacto. Apareció incluso por ahí, en algún momento leí, estaban tratando de hacer como una carrera que se llama ingeniería de prompt, como para poder trabajar con estas guías del lenguaje. Es como, ¿a dónde vamos a parar? Como dice una canción por ahí. Sí. Y hablando un poco de eso, de la imaginación, si nos vamos hacia atrás y hablamos de ciencia ficción, y podemos ver muchas películas, muchas novelas, en donde aparece una visión de tecnología futura, no solo hablando en este caso de inteligencia artificial. Tenemos el caso de una película emblemática que fue Matrix en su tiempo, Terminator, y que resulta que lo curioso es que esas dos películas están unidas. Después aparecieron por ahí los textos originales, o esta inteligencia artificial malévola que se apodera de algo, o que llega a una conclusión que es muy sencilla, es decir, el problema de todo esto son los humanos. ¿Qué tanto crees tú que la misma ciencia se nutre de esta imaginación de los autores que escriben ciencia ficción, o al revés? ¿Qué tanto crees tú que la misma ciencia nutre a estos autores?
Es complejo porque igual depende desde qué punto de vista lo quieras ver, pero por ejemplo está del Doctor Who, creo que se llama, Sí, la sí, que es los del viajes en el doctor que tiempo. es autista y autista. No, Sí, es un doctor autista. Y él, por ejemplo, hace una operación hace años, antes de la ya, obviamente antes de la pandemia fue, y como que hace una operación netamente como en simulación, y abre un corazón y era algo súper complejo, y claro, y él así como que lo tenía en 3D y en, profundizaba y en todo. su mente. Sí, sí. Y no, y con de estos óculos. ¿Eh? Ah, perfecto, ya, con ¿Eh? los Sí. realidad virtual. Sí, sí, sí. Y como que en esa época cuando salió ese capítulo uno decía como imposible. Llegó la pandemia y las facultades de medicina vamos haciendo todos los laboratorios con realidad virtual porque no puedes llevar a los alumnos A los al laboratorios, a campo la universidad. clínico, claro, al campo clínico, y, y eso se transformó en una realidad. Mm. Entonces, muchos de mis colegas también empezaron a desarrollar ahora como su línea de investigación en realidad virtual y que ya la realidad virtual no era solo para jugar, Claro, no era solo para exacto. jugar Play, la PlayStation, sino, sino que ahora se transformó también en entrenamiento de estudiantes, ¿ya? Y en realidad, claro, es como llevar a un alumno de medicina, por ejemplo, a que haga su entrenamiento en esto y luego vaya a la realidad, también hace que sea un modelo más preciso, ¿cierto? Al Claro. momento de llevarlo a cabo. Entonces, yo encuentro que es algo súper bueno, es algo súper positivo y que la ciencia ficción, como te decía, o los capítulos de Black Mirror, yo creo que había muchas cosas y yo, por ejemplo, yo soy súper tecnológica porque soy muy mala dueña de casa. Entonces Ya, yo, ok. yo soy Team Thermomix, Team Eh, Alexa, y tengo, claro, como todo conectado y no sé, poder mandar a aspirar desde mi trabajo a la casa, me encanta. sí, sí. Y eso como que lo veía en un capítulo de Black Mirror hace como 15 años atrás. Y las luces y las cortinas y Exacto, todo. sí, Acá, bueno, sí. mi señora me dice lo mismo. Oye, esta casa en algún momento nos va a estrangular aquí con las luces y con la aspiradora y con todo. Claro, Con pero todas uno esas por cosas. seguridad se va de vacaciones y tú vas programando que la luz se encienda como para que estimules que estás en la casa y nadie te entra a robar. Y en distintos tiempos Sí. y todo, Oye, y el riesgo y todo eso. claro, o llegar a tu casa y que esté calentito y no llegar a recién encender la calefacción Exacto. y que lo puedas programar para que se encienda a cierta hora, para que se apague a cierta hora. Sí. Sí, sí. O sea, realmente es un súper buen proceso, siento, y que, claro, si bien a lo mejor, claro, nos inspiramos en la ciencia ficción, hoy en día se ha convertido en algo de realidad. Lo de realidad. Exacto. Oye, pucha, ahora, ¿cómo crees tú qué es lo que le podrías tú decir a la gente que no está escuchando ahora y a los que nos van a escuchar después? Y sobre todo a los más chicos, tú que trabajas con esta Fundación de Niñas Pro. eh, ¿Cómo se viene el futuro? Eh, ¿Cómo se viene este futuro en donde está todo hipertecnologizado, está todo conectado? eh, no hay nada que en la actualidad tú pudieras decir, oye, esto no se puede conectar a Internet. Sí, sí se puede. Sí. Todo se puede conectar a Internet. Eh, ¿Qué les podrías tú decir a ellos? Sobre todo a los más chicos, yo creo. Sí, bueno, principalmente que no le tengan miedo. Mm. El otro día fui invitada también a un estudio que era de brechas en términos de equidad de género por la IA. ¿Por qué? ¿Ya? Porque las mujeres históricamente han sido más como educadas para que estudien carreras de cuidado. ¿Ya? Y por eso las carreras de salud están como más Sí. con mujeres versus que las ingenierías con La, hombres, etcétera. la Sí. pedagogía de niños, Claro, las particular y pedagogías, todo sí, eso. sí, sí. Ya porque son carreras de cuidado. Entonces ahí ese estudio que lo habían hecho en varios países y era por una empresa
de Estados Unidos mostraba que iba a acelerar mucho más la brecha tecnológica, por ejemplo, en las mujeres, porque como ven la tecnología como ¿Más algo lejano? lejano. Sí, ¿O complejo? sí, sí, y sobre todo más lejano porque es como que a los niños, no sé, la calculadora, y a los niños el jueguito de taza. Sí. Entonces, O hasta los mismos videojuegos, pues. O sea, claro, sí, sí, sí. Entonces, ahí como a los que son padres y tienen hijas, por ejemplo, estimularlas de la misma manera en que estimulan a sus hijos al pensamiento lógico, porque ahora en realidad, no sé, yo por ejemplo viajo mucho y voy a distintos países y no es que sepa todos los idiomas y uno es como que por lógica, por ejemplo, a mí me gusta mucho más interactuar con las máquinas que ir a pagarle a un cajero humano. Porque, porque si me habla muy rápido, como que quedo así, como que me está diciendo. Versus que para mí, aunque ni siquiera esté en mi idioma, es mucho más intuitivo a dónde tengo que apretar. claro. Entonces, eso también un poco porque tengo afinidad. Y lo he notado cuando he viajado con amigas que no son del área. Ya. Entonces, ya, y por ejemplo, no hemos tenido internet. Y es como, hoy vamos a preguntarle a ese caballero de allí para dónde va. Y yo, no. Y para ti, Como, no. y yo así como, yo descargué el mapa para trabajarlo Offline. y yo sé que es para allá. Y no le voy a ir a preguntar al humano porque a veces los humanos tienen menos idea que entonces, claro, confío mucho más en la tecnología? Sí, ¿Confías más en la tecnología que en las personas? Sí, porque he preguntado y a veces a dos personas y uno me ha dicho no, yo digo para allá, para la izquierda, y el otro me dice no, para la derecha, y es como, ya, veamos qué dice Maps. Ya, entonces, claro, mi consejo sería como que no le tengan miedo, que se involucren, que participen de estos talleres, por ejemplo, porque hay en toda la área, hay en astronomía, hay en ciencia biológica, entonces como ir preparándose para ver y descubrirse como para qué soy bueno y así sentir en realidad como que no fracasas, aunque en realidad no es fracasar, es como simplemente a veces por desconocimiento uno toma como las decisiones, ¿ya? También es normal equivocarse, ¿ya? Y sobre todo eso también te acerca como a la curiosidad, a preguntar, ¿cierto? A ser más crítico, ¿cierto? Y abrirse a la creatividad finalmente. Así que no le tengan miedo ahora desde el punto de vista empresarial. Yo lo que veo, mis amigos informáticos que trabajan en la industria, es que el mundo está mucho más estresante. A pesar de que uno dice la IA vino como para ayudarte en tu trabajo, resulta que ahora las metas te las aumentaron. Si antes tus metas al día eran 10, hoy día tienes 50 metas al día. Exacto. Porque tú, no, pero es que si te estamos pagando Cloud, te estamos pagando Copilot, entonces como, me tienes que sacar como estas 50 tareas y ahora no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo. Oye, pero ahí también está pasando un fenómeno, ahora que lo tocas, está pasando un fenómeno con esto que hace poco salió una noticia de que Uber había agotado sus créditos con Cloud porque los desarrolladores, o sea, los créditos que ellos tenían planeados para todo el año, los habían agotado porque los desarrolladores se pusieron como locos a utilizar Cloud y lo agotaron como hace como 2 meses. Y con una cuenta millonaria. Sí, y también pasa por el otro lado. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que está como súper en contra de la IA y es de desarrollo de software. Entonces me decía que el KPI, que es como la forma en que los miden su rendimiento, era como cuántos tokens gastan al día. Entonces que una colega le había dicho como a su manager, entonces le voy a preguntar el horóscopo a la IA, si tú me vas a estar midiendo como cuántos tokens. ¿Cuántos gastos? Entonces también ahí pasa un poco a veces de desconocimiento de la jefatura, ¿cierto? Y que simplemente porque ven que otra empresa que está usando ya ahora tiene números súper azules, nosotros también, pero en realidad está como
explotando a tus trabajadores también mentalmente. Exacto. Ahora, claro, como todo el mundo está como involucrado en demasiadas tareas y todos al mismo tiempo porque, es que hay una IA que está trabajando por ti. Entonces, ahí también a tener cuidado y en realidad no está pasando el hecho de que está ayudando al humano, pero que en realidad él está doblando las tareas. Claro. Mira, aprovechando acá, Ricardo nos hace una pregunta. Dice: es difícil no tener miedo cuando uno no sabe el tipo de control que hay detrás de la IA, que nos puede o no puede decir, censuras, etc. ¿Qué piensas de esto? ¿Es realmente libre la IA? Y quiero dejar una noticia que hace poco apareció y que yo creo que la vi hace como 2-3 días. En Brasil detuvieron a un sujeto, la policía brasileña detuvo a un sujeto por intento de asesinato a su hijo. ¿Y cómo lo detuvieron? Resulta que este sujeto consultó en ChatGPT cómo podía pagar menos pensión de alimentos matando a su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ChatGPT envió una alerta al FBI. El FBI, a través de Interpol, se comunicó con la policía brasileña y detuvieron al sujeto. Este tema también ocurre mucho con otras tecnologías. O sea, en el caso, por ejemplo, de la pornografía infantil, aparece mucho los grandes conglomerados de, sobre todo, almacenamiento de datos, envían alertas. Tienen sus propios algoritmos, ahora ya son inteligencias artificiales que analizan, obviamente, el contenido de lo que uno guarda en los repositorios de la nube para alertar a las policías cuando existe este tipo de cosas. Entonces, yendo un poco a lo que dice Ricardo, ¿qué hay de esto, de censuras, cuando una IA me responde, hablando un poco ya de estos modelos que responden con contexto? O sea, ¿qué hay de esto? Ya, es una pregunta muy compleja porque además está muy ligada con la política del país. Por ejemplo, cuando salió esto de los modelos de lenguaje, que nosotros automáticamente en todo lo que era Instagram, Facebook, de Meta finalmente, sí. Aquí en Chile nadie te preguntó si tú querías alimentar el modelo. En Europa estaba bloqueado. Y cuando recién salió te preguntaban y tú tenías que poner aceptar si tú querías entrenar el modelo y que la IA se metiera en tus conversaciones. Entonces, que era como para ayudar a mejorar, ¿cierto?, la versión del modelo. Y eso es porque acá no tenemos políticas, ¿ya? Políticas de cómo van a trabajar, ¿cierto?, estos modelos de inteligencia artificial en tus redes sociales, en tus chats, ¿cierto? A uno cuando está en el WhatsApp te va prediciendo y te va sugiriendo las siguientes palabras arriba, y eso porque el modelo está entrenado con los mensajes que tú sueles mandar. Exacto. ¿Ya? Entonces, y eso es porque nada lo está regulando, ¿ya? Entonces eso va variando, ¿cierto?, de acuerdo a las políticas que tenga como cada país. Y acá, bueno, en Chile igual se está hablando de ética ya hace unos 2 años por lo menos, y ahora en diciembre igual viene como un cambio en la ley bastante importante, sobre todo de datos personales. Sí, de datos personales. La ley de datos personales, sí. Sí. Entonces, ahí también nosotros, bueno, en el doctorado tenemos un curso que es de ética, porque es muy importante, ¿cierto? Y la ciberseguridad también. Pero lamentablemente esto no rige en todos los países. Claro. Uf. Qué complicado. Yo creo que se complejiza más cuando los gobiernos se meten ahí entre medio. Es como lo que ha pasado últimamente con Anthropic en Estados Unidos, lo que pasa en China, que aparecen modelos a cada rato y ellos sin más los liberan. Kimi, DeepSeek, varios otros modelos. Se vuelve complejo porque yo cuando converso de repente con amigos respecto a este tema,
y se analiza el panorama geopolítico de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, uno ve que es prácticamente es volver a la Guerra Fría de nuevo. Sí. Oye, esta empresa que está en mi país generó un nuevo modelo y lo saco y vamos usándolo. Y la otra, por el otro lado, el otro país también, oye, no, pero ahora yo saqué que es mucho mejor que el tuyo y vamos liberándolo. Claro. Sí. Lo que pasó con Mythos, con el modelo de Anthropic, lo tenían guardado y no duró nada afuera porque hablaban de jailbreak dentro de... lo desbloquearon de cierta forma y lo cerraron. Y Donald Trump fue una decisión política. Una decisión totalmente política. Dijo, oye, yo este modelo no quiero que lo usen extranjeros. No quiero que lo usen. Y ¿qué hizo Anthropic? Tuvo que bajar el modelo. Bajarlo. Se vuelve como súper complejo todo el panorama. Así que sí es muy importante porque no uno vota. Sí, es importante. Es súper importante. Pero de repente pasa que incluso con eso uno no sabe qué es lo que hay por detrás. Porque también estamos hablando de grandes conglomerados empresariales que también les interesa obtener ganancias. Un interés económico. Hay un interés económico por detrás. La guerra. La misma guerra. Sí, la misma guerra. Con todo la guerra últimamente es tecnológica. Exacto. Sí. Lo que hace Israel, lo que hace Ucrania. Estos ataques con drones, como cuando hubiéramos pensado, o sea, yo creo que mi abuelo, si hubiera estado vivo, impensable que una guerra fuera en base a drones. Exacto, sí. Y que muchas veces incluso se vuelve... es interesante porque también aparece la creatividad de por medio. Yo veía cómo los soldados rusos y ucranianos, para combatir estos ataques de drones, tomaban sus tanques y los camuflaban. Los camuflaban como si fueran rocas, o como todo muy... hasta arcaico, podría decirse. Para poder... es como súper complejo, súper interesante. Mabel, para que vamos terminando y quizás vamos a tener tiempo quizás después de hacer otra pasada y seguir conversando de inteligencia artificial y de las tecnologías que actualmente nos vemos involucrados todos los días. Mabel, para que terminemos, un mensaje para los que nos escuchan o para los que van a escuchar después, para los chicos, los más pequeños, que yo sé que más de algún papá le va a hacer que escuche esto, porque es algo que nos atañe a todos y que va a ser el futuro de ellos, en realidad. Sí, ¿no? Que se atrevan, que se involucren, porque ahora principalmente también quizás va a ser un filtro al momento de postular a trabajos de mejores oportunidades. No tenerle miedo, ¿cierto?, a la tecnología y también que sea tu apoyo, ¿ya? Ahora, por otro lado, no alejarse de la naturaleza, de conectar con las personas. El otro día también una mamá dijo, es que los niños ahora prefieren chatear con una IA que hablar en la mesa. Entonces ahí también como tener las reglas claras dentro de la crianza y ver cómo manejar, ¿cierto?, en que esto no se vuelva una adicción, sino que sea como un apoyo para tu vida. Así que yo por lo menos yo sigo acampando, me voy con mis perritos a la montaña y me desconecto y me llevo un libro y yo por lo menos leo en papel. Compro harto libro y sigo leyendo en papel, porque para mí igual las pantallas es un trabajo. Sí, exacto. Lleva un estrés. Y hablando de eso, ¿qué es lo último que estás leyendo? ¿Qué fue lo último que leíste? Bueno, antes de ayer empecé a leer tu libro, pero todavía no lo termino. Pero el último que leí fue Malcriadas, de María Florencia Freijo.
y habla un poco de toda una recopilación del pasado, de cómo las mujeres fueron como criadas para educarla, ¿cierto? Como en los cuidados y, bueno, y en el machismo un poco. Entonces ella viene como a romper un poco todo esto. Yo leo harto de feminismo, sobre todo porque me gusta dar, me invitan harto a debates, como de brechas de género y cosas así. Y hay gente que todavía piensa que en realidad son como cosas que las feministas inventan y todo eso, y es como, no, te tengo un dato y te lo cito, entonces un debate bien, muy mateamente. Muy bien, muy bien. Sí, entonces siempre estoy como buscando como libros un poco de eso, porque obviamente no me voy a leer un paper, si el paper para mí es un trabajo, entonces... es más trabajo, llevarte más trabajo para la casa. Claro, sí, entonces mis lecturas como de distensión son harto así de feminismo y de filosofía, leo harto igual, de ciencia ficción también. Y acá, bueno, Malcriadas, venía a ser como un poco de eso, de que las mujeres nos mal educaron en realidad, no nos educaron, ¿cierto? Está bueno, va a quedar como recomendación ahí. Sí. Va a quedar como recomendación. Y bueno, ya que hablaste, y aprovecho también a toda la gente que nos está viendo y nos va a ver después, la recomendación nos va a venir muy de cerca, obvio, pero vayan por su copia de Vital Core, es una novela de ciencia ficción. Con la editorial hablamos siempre de qué tipo de ciencia ficción era y llegamos a la conclusión de que es ciencia ficción especulativa. Yeah. ¿Por qué? Porque plantea un mundo de qué es lo que significaría si no nos hacemos cargo de lo que ocurre con la inteligencia artificial. Si no hablamos de ética, si no conversamos, y si la dejamos ahí que pase lo que pase, y dándole mucho control a los conglomerados políticos o a las corporaciones, a las grandes corporaciones. Hay una frase que yo siempre les pongo cuando me piden que les firme el libro, y es cuestiona el control. Cuestiones. Sí. Ese es el tema, siempre cuestiones. Y desde el punto de vista de las ciencias, siempre es importante hacerte esa pregunta. Sí. Y cuestionártelo todo. Así que, Mabel, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Y de nuevo, estoy súper orgulloso por lo que has logrado. Sobre todo esto que te dije en un principio, Niñas Pro, yo creo que es un programa genial. De verdad, acérquense a ello, vamos a estar subiendo material acerca de eso, porque yo sé que también tengo muchos amigos que tienen a sus hijas y las ven con interés sobre todo en ciencia, en descubrir cosas, y muchas veces no se les dan mucho las oportunidades para hacer este tipo de cosas. Así que de verdad, sobre todo hay mucha literatura. De hecho, por ejemplo, Isabel Allende tiene un libro súper bonito en donde habla de por qué es bueno invertir en la educación en mujeres y no en hombres. Una madre de familia siempre va a invertir todo su sueldo en su familia, versus que los hombres van haciendo separaciones y dicen, ya, esto para vacaciones, esto para inversión, etc. La lógica de por medio. Sí. La separación de la lógica y de la emoción y del sentimiento. Sí. Y bueno, eso también nos ha llevado a otro problema actual, que es la natalidad, que bueno, yo todavía no tengo hijos y me estoy llenando de perros. Pero también pasa un poco por eso, porque las condiciones no están hechas para que uno trabaje y críe al mismo tiempo, y esto es presente, porque no hay la idea tampoco de que otros se críen los hijos, así que es mucho más complejo, se hace más complejo día a día. Sí. Entonces hay hartas cosas que pensar, y por eso yo te decía, como que me gusta esto de la tecnología, como apoyarte en la casa, porque así te da la libertad como de trabajar y no ser en realidad como esclava de la casa. Sí. Hay algo que cuando empezó a masificarse mucho el uso de inteligencias artificiales, sobre todo para
y lo voy a decir así, para imitar arte. Claro. Sí. Para imitar pinturas, para imitar Cómics, textos, sí. música, cómics. Sí. Una de las cosas que siempre salían a decir los creadores, los autores, los artistas, era: yo quiero una inteligencia artificial que no cree mi arte, sino que me lave la ropa, que me limpie la casa, para yo poder dedicarme a mi arte. ¿Lo ves que puede ser así? Sí. No, es la idea. Yo por lo menos trabajo para eso. Y ahora quiero un robot que me lave la loza. O sea, la Thermomix sería ideal si además te lavara todo. Además, lavar todo. Claro, sí. Bueno, estamos a un paso. Si ya hay robots claro, humanoides que son de asistencia y están siendo comercializados. Les falta todavía, pero estamos a un paso. Sí. Bueno, Mabel, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo gigante. Sigue con esto y vamos a estar hablando de Niñas Pro. O sea, yo creo que es genial. Así que, Mabel, un abrazo. Chao a todos los que están ahí conectados. Así que, Mabel, muchas gracias por Muchas gracias, Rodrigo. Sí, que estés bien. Ya. Cuídate. Chao. Chao.